Unas vacaciones tormentosas en Argentina provocadas por la elección de un nuevo presidente que, blandiendo una motosierra, prometió sacar al país del agujero económico, fueron rápidamente sustituidas por concentraciones de protesta y preparativos para una gran huelga prevista para finales de enero. Los tribunales y el Parlamento también están poniendo palos en las ruedas a las reformas iniciadas, en las que los partidarios del nuevo jefe del Estado no tienen mayoría ni de lejos. Recordemos que Javier Milei tomó posesión como presidente de Argentina el pasado 10 de diciembre. Las elecciones en el país sudamericano, atenazado por la crisis económica, pueden calificarse de sensación ya que su vencedor fue un político libertario de 53 años, extremadamente extravagante, a quien los sociólogos prometían inicialmente no más del 20% de los votos. Milei se lanzó inmediatamente a la batalla y empezó a cumplir sus promesas electorales, y consiguió hacer muchas de ellas. Se trata de la minimización del papel del Estado en la vida del país, y la abolición del Banco Central de Argentina para combatir la inflación, y la privatización de las empresas estatales, incluso el abandono de la moneda nacional del peso en favor del dólar estadounidense. Además, Milei se opuso al desarrollo de las relaciones con Brasil, China y Rusia por estar en desacuerdo con sus políticas. En general, Milei está decidido a llevar al país por un rumbo completamente nuevo. Como dijo Bloomberg en esta ocasión, tras la llegada al poder del nuevo presidente, Argentina dio un salto hacia lo desconocido. En los últimos días, las decisiones de política exterior que Milei ha conseguido tomar han sido objeto de los debates más activos del mundo, incluida Rusia. Las más llamativas de ellas fueron la negativa de Argentina a formar parte de los BRICS, y en Buenos Aires no ocultan que se hizo por motivos ideológicos, así como el llamamiento de la nueva presidenta argentina al Reino Unido para iniciar negociaciones sobre el problema de las Islas Malvinas, que los argentinos llaman Islas Malvinas. El pasado miércoles, Milei apeló a Londres con una propuesta para reanudar las negociaciones bilaterales que permitan encontrar una solución a la cuestión de la soberanía sobre las islas, cuya guerra por la posesión argentina perdió frente a Gran Bretaña allá por 1982, pero sigue considerando su territorio. Sin embargo, en la propia Argentina, todos estos temas están en la periferia de la atención pública. Lo principal para los habitantes del país es la economía, degradada como consecuencia de años de estancamiento que, según muchos, Milei empezó a salvar por medios aún más radicales de lo que prometió antes de las elecciones. El propio nuevo jefe de Estado, que ha sido profesor de macroeconomía en varias universidades durante más de 20 años y ha escrito más de 50 artículos científicos, percibe claramente la tarea de superar la crisis económica en Argentina como la obra de su vida. En su primer discurso como presidente, Javier Milei calificó la situación del país de crítica y afirmó la necesidad de medidas de choque, pidiendo a la población paciencia para un futuro mejor. El principal problema es la subida descontrolada de los precios. Ayer, el secretario de prensa del presidente de Argentina, Manuel Adorni, tuvo que admitir que solo en diciembre la inflación en el país aumentó probablemente otro 30%. Según Reuters, si estos datos se confirman, significará que el aumento de precios en Argentina superó el 200% el año pasado. Se trata de la cifra más alta en más de 3 décadas. Apenas 3 días después de la toma de posesión de Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el gobierno había decidido devaluar la moneda nacional, por lo que el tipo de cambio oficial del dólar pasó de 366 a 800 pesos, al tiempo que se mantenían numerosas restricciones cambiarias impuestas por las anteriores autoridades. Resulta que Milei comenzó con acciones que van en contra de sus creencias libertarias, la intervención directa del gobierno en la economía. Sin embargo, su equipo afirma que se trata de un paso obligado, calificando la orden de devaluación como un mal menor, cuya alternativa era la hiperinflación y el empobrecimiento catastrófico de la población. El presidente asegura que conoce el sufrimiento de la gente que no puede llegar a fin de mes o que se vio influenciada por las primeras medidas que tomó, al tiempo que afirma que no hacer nada y continuar con la política de las autoridades anteriores sería infinitamente peor. Al mismo tiempo, Milei no es tímido en sus expresiones, describiendo lo difícil que fue su herencia. Según él,
No hay duda de que la situación en Argentina es extremadamente crítica y no tiene precedentes en nuestra historia. Se trata de lo siguiente: en los últimos 12 años, el PIB per cápita ha caído un 15%, la inflación acumulada se estima en torno al 5,0%. El país lleva más de una década sumido en la estanflación. La economía cae mientras los precios suben. Los salarios reales se encuentran en un nivel inusualmente bajo, unos $30 al mes. Más de 20 millones de los 46 millones de argentinos viven por debajo del umbral de la pobreza. Más de 6 millones de niños pasan hambre, no tienen acceso a unas condiciones de vida dignas y no pueden asistir a la escuela con regularidad. Solo el 16% de las carreteras del país están asfaltadas y solo el 11% están en buen estado. Por todo ello, Milei calificó de máxima prioridad del nuevo gobierno la adopción de medidas urgentes y la aplicación de todos los esfuerzos necesarios para evitar tal catástrofe que llevará a un nivel de pobreza superior al 90% y a la pobreza por encima del 50% de la población, aprovechando el derecho constitucional a modificar las leyes en una situación excepcional, sin la aprobación previa del Parlamento. Milei firmó el 20 de diciembre un decreto presidencial de gran envergadura, por el que se derogaban o modificaban más de 300 reglas, normas y restricciones contenidas en la legislación vigente. El primero de los 366 artículos de este decreto introduce el estado de emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, de pensiones, arancelaria, médica y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Al mismo tiempo, se enfatiza que el propósito de estas acciones es establecer en Argentina un sistema económico basado en las libres decisiones tomadas en el ámbito de la libre competencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo. Para resolver este problema, se establecerá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el país, y se suprimirán todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como cualquier requisito normativo que distorsione los precios de mercado. En concreto, esto implica la transformación de todas las empresas estatales en sociedades anónimas y su preparación para la privatización, el levantamiento de las restricciones a la participación de empresas extranjeras en los contratos estatales, la supresión de la regulación de una serie de precios de los servicios médicos, el abandono de la regulación de precios en el mercado de la vivienda, el levantamiento de la prohibición de que los extranjeros compren tierras y otras medidas similares. En Argentina sonaron de inmediato voces que decían que el remedio es peor que la enfermedad. La oposición calificó de ilegales las medidas de Milei y empezó a sacar a la calle a los opositores a las reformas. Inmediatamente después de la aparición de la megaorden, comenzó la caída en la bolsa. Según los medios locales, los participantes en el mercado percibieron con cautela las extraordinarias acciones del nuevo presidente y esperan la reacción del Parlamento, que tiene derecho a anular las decisiones de Milei. Tras el año nuevo, la presidenta recibió el primer golpe serio de represalia. El 3 de enero, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Laboral de Argentina suspendió los artículos de su decreto relativos a la liberalización del mercado laboral, argumentando que no se había demostrado ni la necesidad ni la urgencia de tomar decisiones tan importantes saltándose al Parlamento. El gobierno de Milei declaró que el Tribunal de Arbitraje Laboral no tiene tales poderes, y a su vez prometió impugnar sus acciones ante el Tribunal Administrativo. En cuanto al Parlamento argentino, se reunió el 26 de diciembre en sesión extraordinaria, que durará hasta el 31 de enero. Durante este tiempo, los diputados deberán considerar un paquete de proyectos de ley que afectan a la defensa, la economía, la ley electoral y el Código Penal, presentados por el gobierno en los últimos días de diciembre. En este paquete hay el doble de artículos que en el Decreto Presidencial de Emergencia 664. Proponen restricciones a las huelgas, así como penas más severas por bloquear el tráfico durante las protestas, celebrar una amnistía fiscal, abolir las primarias obligatorias y aumentar los derechos de exportación, etc. Al mismo tiempo, la alianza Freedom Comes creada por Milei se encuentra en dramática minoría
En el Parlamento argentino solo tiene 37 escaños de 257 en la Cámara de Diputados y 8 de 72 en el Senado. Además, en un contexto de posibles problemas con la formalización legislativa de las reformas de Milei, los sindicatos argentinos han programado una huelga masiva para protestar contra las medidas del nuevo presidente el 24 de enero de 2024. Sin embargo, Javier Milei no se rinde. En su discurso del 4 de enero, afirmó que los resultados de las reformas iniciadas serán visibles dentro de 15 años. Vuestros hijos y nietos vivirán una vida maravillosa, según el periódico argentino La Nación. Al mismo tiempo, el jefe de Estado argentino expresó su confianza en que las transformaciones de la economía continuarán, a pesar de todas las resistencias que han comenzado. Comparando la situación con un partido de fútbol, Milei subrayó: el partido dura 90 minutos y no termina hasta el pitido final. Confiamos en que el caso siga adelante.